Muy buenas, que esta área de la gerencia de construcción o la dirección de obras. En este tercer video, relacionado con la gestión del cronograma del proyecto, ampliaré un poco más sobre las buenas prácticas, conocimientos y conceptos, opiniones y experiencias de la planificación de la gestión del cronograma en proyectos de construcción, en este caso la parte 2. Y abordaré en este video los procesos de secuenciar las actividades, estimar los recursos y estimar el tiempo de las actividades, así como definir el peso de las mismas. La secuencia de actividades identifica y documenta las relaciones entre las actividades del proyecto y debe reflejar la estrategia de construcción. Las actividades deben secuenciarse de una manera lógica, determinando las predecesoras y sucesoras. El tipo de relación, como terminar para comenzar, también debe determinarse con leads o rezagos, cuando sea necesario. O sea, con diferencia, posiblemente podamos tener una pequeña de distancia o desviación entre la secuencia de una y no comienza directamente de principio a fin. La secuenciación adecuada es necesaria y se requiere para la participación del personal de construcción o se requiere un personal de construcción experimentado y personas competentes en el uso del software de planificación. Los ejemplos de secuencia podrían incluir las siguientes: una excavación específica en las proximidades de una estructura existente y la colocación de fundaciones antes de las operaciones de relleno. Eso es una secuencia. Después podríamos tener la remoción del encofrado de concreto y de las estructuras de contención de agua de un tanque subterráneo. Puede tener un tiempo de retraso con respecto a esa excavación para garantizar el curado del concreto y las pruebas de fugas de agua. Otra podría ser equipos especializados e instalaciones de materiales vinculados con un cronograma de adquisiciones de procura. Y otra relación podría ser una estipulación del contrato que requiere la transferencia de la instalación de la construcción al propietario operativo en una fecha determinada o fija del contrato. Esas son maneras, puntos o ejemplos de cómo se pueden ir secuenciando las actividades. En la construcción, la mayoría de las secuencias se muestran utilizando un software de programación disponible comercialmente, como el Project, el Primavera, etc. Los desarrollos tecnológicos, como un software especializado 4D, que es lo que se utiliza introduciendo los recursos, permiten incorporar los planes de diseño del proyecto para desarrollar de forma semiautomática el diseño del cronograma, la duración de las actividades y las relaciones lógicas de ellas. El método de planificación lineal o MPL, como se le conoce, a menudo se usa en proyectos lineales, y quiero decir con esto proyectos como carreteras, tendidos de tubería, líneas de transmisión, túneles o colocación de líneas férreas. Los números de las progresivas representan la ubicación física del trabajo. Las actividades se representan visualmente en una ubicación física, en una progresiva. Entonces es muy conveniente representar el progreso de manera gráfica, puesto que esto nos ayuda a comprender y a rastrear el flujo de trabajo a lo largo de esa línea y además puede ayudar a identificar el progreso del trabajo cuando el progreso real se representa en el mismo cronograma. El método de planificación lineal también se conoce como planificación de línea de equilibrio o también tiempo, ubicación o distancia, tiempo de ubicación o distancia, ubicación. En esto se van haciendo las secuencias, pues, de una manera tal que gráficamente se puede determinar cómo va yendo el avance del proyecto. Con respecto con la estimación de los recursos de las actividades, el contratista estima por lo general
los recursos necesarios para completar cada una de sus tareas. Estos recursos pueden ser equipos, materiales o recursos humanos o mano de obra. A manera de ejemplo, pues la excavación puede necesitar, una determinada excavación puede necesitar una retroexcavadora con su operador. Para hacer los techos se puede necesitar un equipo de colocación de láminas con la cantidad de material de techo que se utilizará. Ese es otro ejemplo, pues, de cómo ellos estiman los recursos que van a requerir. Los contratistas generalmente usan registros históricos para las estimaciones de los recursos de cada una de sus actividades, junto con la información de las experiencias pasadas del equipo que utilizaron, pero también pueden usar publicaciones que se encuentran en el mercado, generalmente publicados por organismos, organizaciones de la industria de la construcción, que proporcionan estimaciones de recursos de manera paramétrica. La forma y el método utilizado son a menudo una elección final del contratista, dependiendo del conocimiento que tenga él en construcción y la experiencia que tenga la organización. Los recursos de cada actividad y la previsión para niveles máximos es una fuente de contención en la construcción, como un seguro, especialmente para los contratos que tienen altos riesgos. Esto a menudo se debe a la aglomeración de las operaciones, que pueden reducir la productividad y crear ineficiencias de recursos sin mejorar la duración del cronograma. Recientes investigaciones en la industria de la construcción han demostrado que hay muchos casos en los que agregar mano de obra no solo resultó en un esfuerzo inútil, sino que generó efectos adversos para la actividad particular. Esto se conoce en términos económicos como la ley de los rendimientos decrecientes. Por más recursos que tú metas, no generalmente vas a aumentar la producción o la productividad. La diligencia y la experiencia son imperativas como para cuando se decide complementar los recursos humanos de la actividad. Cuando hablemos del tema sobre la gestión de los recursos del proyecto, proporcionaré una información adicional para sostener este argumento. Por otro lado, la estructura de desglose de recursos, o conocidos como EDR, algo similar a las EDT, y los cronogramas de recursos a menudo se establecen para los recursos claves del proyecto, tales como son las grúas torres, las excavadoras, retroexcavadoras, los operadores de equipo y las cuadrillas de mano de obra de construcción especializadas. Una operación de construcción, tal como el montaje de acero por encima de otras faenas de la construcción, representa una preocupación significativa de la seguridad y por lo tanto influye en la decisión sobre la programación eficaz de esos recursos. La estimación de los costos del proyecto está estrechamente relacionada con la estimación de los recursos de las actividades, ya que el tipo y el uso de los recursos forman una gran parte del costo total del proyecto. Por otro lado, podría decir que las estimaciones de la duración de las actividades indican la cantidad de periodos de trabajo necesarios para completar una determinada actividad en función de la disponibilidad anticipada que se tengan de los recursos. Estos periodos de trabajo suelen ser en horas, en días o en semanas. Dependiendo de la etapa de desarrollo del cronograma, el estimador del proyecto o el gerente de construcción pueden revisar los planos de diseño y el trabajo asociado que se realizará con esto y compararlo con el presupuesto y las limitaciones de tiempo. Esto es una forma de estimación paramétrica. Y con ello nos permite determinar la duración de dicha actividad. El gerente de construcción puede también referirse a los registros históricos de la empresa, que estaría utilizando entonces una estimación análoga para una comparación, o puede basarse en la estimación en su experiencia y al tiempo que considera la productividad esperada de cada uno de estos recursos. Dada la complejidad e incertidumbre de las consideraciones de riesgo para la duración de la actividad esperada,
se pueden considerar factores de estimación adicionales para permitir acciones de mitigación o contingencia. Creo que quiero decir con esto que la estimación de la duración de las actividades también puede incluir un análisis de duración total del proyecto en función de la reserva considerada en la gestión o la reserva del proyecto para riesgos imprevistos o desconocidos. En ciertos proyectos de mantenimiento de planta, por ejemplo, a menudo llamados tiempos de espera o paradas de mantenimiento, los periodos de trabajo se pueden establecer en minutos, debido a la naturaleza crítica de volver a poner en funcionamiento y en operación la planta y la secuencia de los requisitos de puesta en marcha operativa de dicha operación. Algunos cambios pueden tener una programación corrida o algunos tratamientos de mantenimiento pueden ser de una programación de 24 horas, utilizando entonces 3 turnos de trabajo con actualizaciones del proyecto o del progreso cada 8 horas, porque se generarían 3 turnos. Ahora déjenme hablarle un poco de lo que es el peso o la ponderación de las actividades del proyecto. Esto es la evaluación de las características y atributos de las actividades con el propósito de evaluar la contribución de cada actividad al proyecto en general. Las ponderaciones de las actividades se pueden asignar al progreso general o al progreso de una de sus fases determinada o de un integrable en particular del proyecto. Ejemplos de ponderaciones de las actividades pueden ser las unidades de producción, como son los metros lineales, metros cúbicos, toneladas métricas, cantidades de recursos de materiales y costo de la actividad, incluidos equipos, materiales y mano de obra. Las ponderaciones de las actividades se utilizan mayormente para determinar los valores planificados y ganados para la gestión del valor ganado y para realizar pagos progresivos por el trabajo realizado o ejecutado por el contratista. Los pagos relativos a menudo se calculan como un porcentaje de la contribución del peso relativo del proyecto. Los pesos absolutos se definen como el peso de una actividad representada por su contribución del valor específico o absoluto al proyecto en general. Bueno, para mí fue un verdadero gusto, estimados colegas, compartir con ustedes este importante tema de la planificación de la gestión del cronograma en proyectos de construcción, y espero que el video haya sido de su interés y les sea de suma utilidad. Y entonces, por lo tanto, me despido de ustedes hasta una próxima ocasión en la que tendré el gusto de conversarles más sobre este tema y de otros temas interesantes relacionados con la gerencia de proyectos de construcción. Les habló el ingeniero Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en administración de empresas, de construcción, asesor, consultor y docente internacional en gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Un fuerte abrazo y saludos y que tengan muy buenas tardes.